Carta de navegación para la internacionalización en Colombia. Para esto, por favor, invito al escenario al doctor Martín Gustavo Ibarra, CEO de Araujo e Ibarra, a la doctora Carolina Umaña, Commercial Manager de la Lima Free Zone Park, al doctor Felipe Quintero, viceministro de Comercio, por supuesto, al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, quien será el moderador de este segmento. Bienvenidos todos, adelante. Esperemos un segundo al viceministro Luis Felipe, que creo que lo detuvieron allá afuera. Entonces un poquitico de paciencia, por favor. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a tratar de tener una conversación lo más dinámica posible. Vamos a tratar de tener las mejores experiencias de las tres personas que tenemos en este momento con nosotros. Yo quería hacer una referencia a República Dominicana y al ministro que habló ahorita, con quien estuve reunido hace un mes más o menos en República Dominicana a raíz de la cumbre iberoamericana, en donde sin duda alguna, digamos, el ejemplo que República Dominicana le ha venido dando al mundo alrededor de las zonas francas es para nosotros muy halagüeño. Nosotros de alguna forma vemos allí, digamos, un ejemplo interesante con resultados interesantes que vale la pena analizar, que vale la pena ver qué tanto uno puede traer esas experiencias para Colombia. De manera que por eso nos pareció particularmente interesante, claro, que él pudiera hacer una referencia a lo que ha sucedido hasta ahora. Tenemos tres que ya fueron presentados, tres magníficos panelistas de los cuales vamos a poder aprender mucho. Por supuesto, está con nosotros, bueno, voy a saludar primero a Carolina que nos acompaña y que además ella es el manager comercial de la Lima Free Trade Zone. Entonces ese es su tema, digamos, realmente su tema es el de mostrarle al mundo por qué una zona franca eventualmente puede ser un buen sitio para ubicarse y por qué eventualmente una zona franca puede ser justamente un instrumento de política industrial valioso para un país. Entonces ahora le vamos a preguntar a Carolina. Carolina, gracias por haber aceptado la invitación. Martín Gustavo Ibarra, bueno, conocido por todos. No sé cómo decirte, pero te iba a decir que el decano, pues, de todos nosotros en muchas cosas de comercio exterior y por supuesto en el tema de zonas francas, pero no quiero que parezca que es que eres mayor que nosotros ni nada de eso. Bueno, porque además nos da una mano cada vez que montamos bicicletas terrible. Entonces, a Martín, gracias por estar aquí, gracias además por todo lo que nos enseñas todo el tiempo. Si Martín tiene el chat de ustedes, les va a estar enviando cada 10 días un artículo interesante y un documento interesante para que vale la pena siempre estudiar. Además, les recomiendo mucho verlo. Y el viceministro, hoy ministro encargado, gracias por la presentación y gracias por haber venido. Sé que te tocó hacer un esfuerzo especial para acompañarnos el día de hoy porque, claro, la agenda es una agenda apretada. El ministro ha estado por fuera y se te han juntado las funciones de los dos cargos, de manera que muchas gracias de nuevo. Yo quiero entrar en materia para justamente darnos la oportunidad de poder oírlos a ellos tres. Y voy a preguntarle a Martín Gustavo
Para arrancar, le voy a preguntar a Martín Gustavo sobre, de alguna forma, las enseñanzas, las conclusiones, los mensajes que de alguna forma te trajiste de ese último Congreso de Zonas Francas, Martín. ¿Qué pudiste ver allá? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué sería bueno para Colombia? ¿Qué crees tú que Colombia está haciendo en eso bien y qué no, digamos? Arranquemos por ahí, porque esa discusión fue una discusión amplia, profunda y llena de gente muy experta, ¿no? Muchas gracias, Bruce. Bueno, un cordial saludo. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos. Un cordial saludo también al doctor Daniel Iranzo, la Autoridad de Zonas Francas de República Dominicana. O sea, además de venir el ministro virtualmente, Daniel, si quieres pararte, está al fondo del salón, por favor. Él es la autoridad. A él se le ven 200.000 empleos directos. $200.000 empleos directos en República Dominicana, una isla que tiene 10 millones de habitantes. El 2% de la población de República Dominicana trabaja en zona franca. Pues sí, tuvimos hace 2 semanas en Dubái la Cumbre Mundial de Zona Franca, otra vez presencial, y este fue alrededor de los 10 años se cumplió la Organización Mundial de Zonas Francas, que agrupa las mejores zonas francas del mundo. Una reunión excepcional porque, por una parte, estamos empezando un ejercicio de planeación estratégica hacia dónde deben ir las zonas francas del mundo los próximos 10 años. Ejercicio que me han pedido el favor que yo sea el coordinador y es pues, un ejercicio apasionante. Las zonas francas hoy manejan el 40% del comercio mundial, pero sobre todo están cumpliendo, Bruce, un papel fundamental en la reorganización de la reglobalización. No es que la globalización se haya acabado, está cambiando de forma. Y precisamente lo que decía el viceministro, las nuevas energías limpias no viajan tanto como las sucias. Uno puede coger un barco y meterle 2 millones de barriles de petróleo y colocarlo en Japón, o 200.000 toneladas de carbón y colocarlos en China. No es posible empacar la energía solar y la energía eólica o el hidrógeno, viaja mucho menos. Entonces, la nueva reglobalización va a ser que los países que sean ricos en energía traigan a esos países esas nuevas industrias que requieren la energía como materia prima fundamental. Pero también estamos viendo la importancia de la tecnología de los data centers. En el último informe de la Organización Mundial de Comercio dice cómo los servicios vinculados a la informática fueron los que más crecieron en el mundo. El 55% del comercio mundial de servicios está relacionado con data centers. Y no hay data centers sin zonas francas. Los mejores data centers del mundo están en las zonas francas. Y el hidrógeno. Ahorita en Brasil una zona se acaba de ganar el premio de la mejor zona franca del mundo en hidrógeno, porque el reto del hidrógeno es bajarle el costo a la producción de hidrógeno, y sin zona franca no hay producción de hidrógeno. Entonces, lo que estamos viendo es que dentro de esas nuevas cadenas regionales de valor que suponen movimiento o conservación de empresas, el concepto de seguridad industrial, que no existía antes sino para lo alimentario, y la regionalización del comercio exterior, las zonas francas son definitivas y probablemente pasen del 40 al 50 o 55% del comercio mundial. Y entonces vemos, me encantó tu presentación, porque el problema de Colombia es crecimiento. Un país que no llega a los $6.000 per cápita, pero exportamos $1.000 per cápita cuando el mundo exporta 3.000 y América Latina 2.000. Si a través de las zonas francas pudiéramos nivelarnos con el mundo, le colocaríamos a cada colombiano $2.000 nuevos en el bolsillo. ¿Qué es lo que le colocan las zonas francas en Estados Unidos a los norteamericanos? $700.000 millones. O es lo que le colocan en Costa Rica o en República Dominicana a cada costarricense. Con 5 millones de habitantes, en República Dominicana, y Carolina lo podrá verificar, las zonas francas este año exportan más de $10.000 millones. O sea, $2.000 por habitante. Entonces, la respuesta a tu pregunta es: las zonas francas en Colombia tienen mucho más futuro que presente, porque pueden hacer que ese nuevo deseo del presidente Petro y del gobierno actual de soportarse las nuevas energías. No habrá inversiones de hidrógeno sin zona franca, no habrá exportación de servicios de salud sin zonas francas de salud, no habrá producción de vehículos eléctricos sin zonas francas para vehículos eléctricos. De hecho, Tesla
inauguró recientemente su planta en Texas, en una zona franca, otra en China, y ahorita va a inaugurar la de Nuevo León en la zona franca de la frontera mexicana. Entonces, un poco creo que la gran importancia de este Congreso es cómo hacemos el match entre los buenos deseos del gobierno y cómo este instrumento es una herramienta fundamental para poderlo convertir en realidad. Muy bien. Yo ahora voy a hacer algunos comentarios sobre lo que estás diciendo porque no quisiera que el comentario sobre globalización se entendiera mal. Lo que estoy diciendo es que la idea de que la idea de globalización que se refería justamente a ese libre mercado es la que ha venido cambiando. Yo creo que Felipe hizo una buena aproximación cuando dijo, y ojo que no solamente son los temas de proteccionismo, sino los temas inclusive de subsidios que se están presentando hoy en día. A Carolina, voy a ir con Carolina. Carolina, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Una de las razones por las cuales invitamos a Carolina es porque también en Costa Rica se han venido dando ejemplos muy interesantes de cómo desarrollar zonas francas. Tú has tenido oportunidad de trabajar en el sector privado, has tenido oportunidad de trabajar en el sector público, estuviste en la agencia de atracción de inversión de Costa Rica que se llama CINDE, y hoy en día estás en las zonas francas. Háblanos de algo que para nosotros es particularmente interesante en este momento, que es la relación entre el sector público y el sector privado. ¿Cómo de alguna forma se puede construir conjuntamente o cómo han asumido ustedes, digamos, la idea, la estrategia, el objetivo de conjuntamente poder producir un ejercicio de internacionalización para ustedes a través de las zonas francas? Háblanos un poquito de eso y de la experiencia que tienes allí. Gracias por estar aquí. Claro, con mucho gusto, un placer más bien de estar acá. Un placer de estar en este bello país, siempre me encanta tener la oportunidad de venir acá. En la experiencia que hemos tenido en Costa Rica, realmente las alianzas público-privadas han sido siempre positivas. En el ejemplo, digamos, que comentaba de CINDE y la parte del gobierno, como ha funcionado realmente es como un ecosistema donde todas las partes se han unido para un bien común. Y ese bien común, ¿qué trae al país? Ese bien común trae empleos, trae mejora en productividad, trae diversificación de las exportaciones, trae también riqueza, transferencia de conocimiento, mejora en la educación, porque muchas veces estas empresas que vienen de afuera ayudan a que los currículums se renueven con nuevas tecnologías, con nuevas tendencias globales que nosotros no estamos viendo en el país. Entonces, realmente ha sido muy exitoso trabajar en ese conjunto y yo siento que una de las claves de esto es que se tenga una visión a largo plazo y que no cambie, digamos, con el gobierno del momento. Siento que eso es como, y yo creo que República Dominicana ha sido también como muy exitosa en ese sentido, de que no es algo que cambie cada 4 años, sino que es algo que se mantiene a futuro y se mantiene con un objetivo para poder lograr a largo plazo que sea exitoso en el país. Y quizá voy a seguir contigo un segundito porque una de las discusiones más grandes que hemos tenido siempre en Colombia a veces nos enredamos con algunas cositas, una de las discusiones más grandes es hasta qué punto realmente uno acepta como sociedad que el Estado puede ser un dinamizador de la actividad del sector privado y que dinamizar el sector privado es parte de las funciones del Estado. ¿Esa conversación cómo la dan ustedes? Bueno, yo lo que veo de la forma que eso se da es un poco cómo el gobierno entiende que dinamizar el sector privado hace que crezca la riqueza, hace que crezcan las exportaciones, hace que vaya subiendo el PIB per cápita y por ende se distribuya mejor los ingresos para todo el país, hace que el país no dependa de un solo producto o de algunos productos muy tradicionales. Digamos, Costa Rica hoy en día es el segundo exportador de dispositivos médicos de América Latina, un país pequeño con 5 millones de habitantes. Eso no lo hubiéramos logrado sin las zonas francas, no se hubiera logrado sin la internacionalización que estamos hablando en este momento. Sí, sí. Yo fui tuve la suerte de ser parte de la misión de internacionalización de la cual hizo referencia el viceministro
Y ahí tuvimos muchísimas conversaciones y teníamos claro dos tendencias: la tendencia de la conversación un poco más neoliberal, en el sentido de que lo que había que hacer era crear las condiciones, y por otro lado los que estábamos más en la idea de que había que hacer algunas apuestas del estilo de las que fueron mencionadas por el viceministro y quizá otras más. Para darles solamente un contexto, Colombia, decíamos en la presentación, recuerden ustedes, exportó en el año 2022 57.246 millones de dólares. Esto pues parece mucho, parece poco, pero comparémoslo a ver con otros países. Chile, un país con una población significativamente menor a la nuestra, exportó 97.000 millones de dólares. Y México exportó cerca de 578.000 millones de dólares. Es decir, realmente cuando nos comparamos con esos que pueden ser parte de los países latinoamericanos con los cuales deberíamos compararnos, compañeros nuestros, además de la Alianza del Pacífico, estamos realmente muy, muy, muy atrasados. Entonces, con esto dicho, Vice, para ti, y uno ve el plan de industrialización y de política industrial que de alguna forma el ministro ya nos contó, nos ha venido contando, y que yo creo que vale la pena profundizarlo mucho. Uno, ¿qué puede imaginarse o qué puede esperar que el gobierno está pensando en términos de internacionalización de verdad? ¿Cómo hacerlo? Yo voy a confesar una cosa: a mí la conversación alrededor de la economía popular me genera algunas dudas. Voy a ser un poquitico, no mucho, antipático, para decir que yo no estoy seguro que la definición que nos diste de economía popular sea la que todo el mundo piensa en el gobierno. Yo creo que hay gente que tiene otras versiones. Yo creo que hay gente que sí está hablando, digamos, de informalidad. Y está bien, pero lo que pasa es que en eso vale la pena que homogenicemos el lenguaje. Pero dicho esto, ¿cómo hacer para que Colombia verdaderamente, y qué tiene en este momento el Plan Nacional de Desarrollo, y qué tiene en este momento el Plan de Industrialización relacionado con las posibilidades que tengamos de poder aumentar estas exportaciones de las cuales estamos hablando, que son bajas comparadas con la región? Muchas gracias. Yo creo que esta apuesta a sectores diferentes a los que tradicionalmente se han dedicado los recursos públicos es una apuesta audaz y novedosa, que busca varios objetivos. Ya lo mencioné: transición energética, pero además beneficiarse de aquellas inversiones que puedan llegar a Colombia en sectores relativamente nuevos. Esa audacia, si me permiten, se juega a riesgo, ¿no? Es como cuando uno tira los dados y espera que resulte un número, pero sabe que hay mucha gente que le está haciendo fuerza y que está trabajando en función de. ¿Qué es lo que quiero decir? El gobierno nacional fija unas apuestas, destina unos recursos, fija unos lineamientos de política con el objetivo de no solo atraer la inversión extranjera, fortalecer el tejido empresarial, estimular la producción, generar empleo, sino también, ya lo mencioné, aumentar y diversificar esas exportaciones. Entonces, fíjense, la apuesta es ambiciosa, es gorda, es cambiar esa estructura de exportaciones para que dependa cada vez menos en el mediano y largo plazo del petróleo y el carbón, y que ojalá aparezcan nuevos productos vinculados a esas actividades que acabo de mencionar. Por supuesto, también seguramente nuestra economía va a seguir exportando los productos tradicionales y no tradicionales de valor agregado que siempre se han venido exportando. Entonces, la apuesta no prevé o no precluye mejor las actividades que puedan generar los sectores tradicionales no mineroenergéticos, sino que genera y trata de ampliar la torta y el tamaño de una apuesta fuerte. Estamos hablando de inversiones gigantescas en el sector mineroenergético. Colombia tiene 6 gigas de producción, 6 gigas de necesidad de energía, producción, demanda. Estamos buscando inversiones multimillonarias que permitan incorporar en el mediano y en el corto plazo 1, 2, 3 puntos de gigas a la energía, a la matriz energética, y eso requiere inversiones de largo aliento. Es una apuesta gorda, a riesgo, por supuesto, pero importante porque necesitamos hacer eso. Colombia necesita hacer una transformación en su estructura productiva que se refleje en sus cifras de exportación. Y ya hablando pero eso no lo hacemos
permítanme hacer la cuña, sin la participación del sector privado. El gobierno fija las reglas de juego, destina unos recursos limitados de su presupuesto nacional, pero sin la participación del sector privado no hacemos absolutamente nada. Y no solo el sector privado nacional, porque nuestras cifras de ahorro son relativamente modestas. Por eso la importancia y el énfasis en la inversión extranjera para que llegue a Colombia en los sectores en donde no solo necesitamos la inversión, sino esa tecnología que aquí no producimos y no produciremos si no tenemos ese proceso de transferencia tecnológica. Que Sofasa, por ejemplo, produzca vehículos eléctricos con la tecnología que ya viene desarrollando en Europa. Que lo propio haga General Motors con las tecnologías que está desarrollando en los Estados Unidos. Que nuevas ensambladoras lleguen al país en vehículos para transferir esa tecnología, generar nuevos empleos, nuevo conocimiento, que se traduzca ojalá en modificar esa matriz exportadora que, vuelvo y repito, tiene una vocación desafortunadamente de permanencia en el mediano o largo plazo en los últimos 30 años que no ha cambiado en lo esencial. Con respecto a la economía popular, pues uno de los temas, para hablarlo de una manera muy transparente y muy abierta, justamente fueron las discusiones sobre qué es economía popular al interior del gobierno. ¿Qué entiendes tú por economía popular? Entonces me dicen, no, yo creo que son los sectores informales. Y dije, no son sectores informales, son todas aquellas unidades productivas de 1 a 2, 3 personas que se mueven en los sectores agrícola, industrial, de servicios. Entonces, uno de los problemas es ponerse de acuerdo sobre qué es una economía popular. ¿Sí? ¿Y hay un acuerdo? Claro, hay un acuerdo, pero más allá de buscar un acuerdo en torno a la definición, lo importante, creo yo, es buscar un acuerdo en torno a los instrumentos. Sí. No lo mencioné en la presentación, pero uno de ellos, particular para ejemplificar lo que estoy diciendo, es el tema del programa de los SASCAS. Los SASCAS son un ejemplo de buscar una industrialización y generación de empleo con un enfoque social que se adelantó en su momento por parte de la Alcaldía de Bogotá y que lo queremos replicar a nivel nacional. Ya se inauguró el primer SASCA en Ciudad Bolívar, en Bogotá, y básicamente lo hacemos con los salesianos, ellos ponen las instalaciones, el gobierno pone unos recursos y lo que busca justamente es apoyar esos pequeños microempresarios de esa zona, digamos, de ese barrio, cerca a Ciudad Bolívar, para apoyarlos en procesos productivos enfocado, en este caso en particular, en el sector de confecciones. Claro, entonces, alguien dirá, eso es informal, eso es formal, no importa, seguramente muchas de las empresas, pequeñas empresas, que ya están siendo objeto de ese programa, son informales, las otras serán formales, unas son unipersonales, es una señora cosiendo, no es más. Pero perdón. Pero a lo que voy es que los instrumentos se orientarían hacia apoyar. Y te interrumpo. ¿Se esperaría que ese grupo o ese tejido exportara, por ejemplo, fuera parte de la internacionalización? En el corto plazo seguramente se hace para el mercado interno. Una señora cosiendo, 2 señoras cosiendo, 3 señoras cosiendo, tienen un mercado muy chico, llegarán no más allá, ¿sí?, de las fronteras de la ciudad. Pero si alguna de esas apuestas pudiera llegar a ser exitosa y generar una escala, lo ideal sería que fuesen proyectos de exportación, pero sí, tenemos que ser realistas. Sí. Tenemos que ser realistas con los pies sobre la tierra. Sí. Parte de lo que me has dicho me suena muy bien. Me gustó mucho cuando dijiste no vamos a renunciar a las cosas que ya exportamos hoy en día, porque si uno coge ese titular y de ahí desarrolla, uno termina en muchas cosas muy interesantes, digamos, que para nosotros serían tranquilizantes, digamos. Sin embargo, te voy a pedir que me digas, no el tema de los ASCAS, pero que me digas, en el tema de diversificación, digamos, ¿cuál es el plan para diversificar realmente? Dame un ejemplo, dime, en el sector tal estamos pensando hacer esta y esta cosa con esta estrategia. A ver, mencionaste lo de los carros, que me parece una cosa interesante, automóviles y demás. Ahí queremos hacer lo del Profia, que estas cosas, lo que hemos hablado tantas veces, o el equivalente, digamos, ¿cierto? Bueno, pero danos un ejemplo, vice, por favor. A ver, mencioné el sector de carros, mencioné el sector de astilleros, estamos trabajando también con el sector defensa para ver cómo hacemos trabajo con la industria siderúrgica. Sí. Eso va a tratar de
modificar o mejorar la estructura productiva. Sí. Ese es el primer paso. Lo que dijimos es cambiamos el enfoque. Sí. O sea, no basta con ir, acordar acuerdos comerciales, abrir mercados, eliminar aranceles en los puntos de llegada. No basta con, hay que hacerlo, pero no basta con cumplir los requisitos sanitarios, tramitar los permisos sanitarios. No basta. Sí. Tenemos que fortalecer ese tejido productivo nacional. Sí. Entonces, vamos haciéndolo por sectores. Cada uno tiene su particularidad. Ya mencioné astillero, ya mencioné siderúrgico, ya mencioné el sector automotor. En el tema el tema de confecciones, es el típico sector clave para los Sascas. Queremos multiplicar esa experiencia a nivel nacional. Hay un compromiso de tener 30 Sascas al final de esta administración. Eso es 1 por departamento. Y es prematuro pensar, obviamente, que en ese caso en particular vamos a exportar directamente, pero si logramos la escala, si se logra potenciar, ¿por qué no exportar confecciones que sean elaboradas en estos Sascas? Ahora, no estoy respondiendo a la pregunta y son conscientes de eso. Cuando se habla de diversificación de exportaciones, lo que uno hace es revisar y hacer el paneo de los instrumentos de promoción de exportaciones que tenemos a la mano. Certificado de reembolso tributario, instrumento para potenciar la diversificación de exportaciones. No hay recursos fiscales. Plan Vallejo, exitoso, en el sentido de que está estructurado adecuadamente desde el punto de vista normativo y legal. Cuando uno mira el Plan Vallejo y su utilización, descubre que lo que le pasa a todo el país está concentrado en pocas regiones y en pocos sectores y pocos productos. Y es un instrumento de diversificación. Entonces, al cual, desde el punto de vista normativo, no hay que cambiarle nada, tampoco hay que asignarle recursos fiscales. Lo que hay que hacer, en nuestro juicio, es promocionar el uso de los instrumentos, de ese instrumento en particular. El Plan Vallejo utilizado o desarrollado para, primero, exportar bienes y también está diseñado para exportar servicios. Sí. Entonces, la promoción de esos mismos instrumentos, pero lo que quiero decir es, si nosotros no estimulamos la producción industrial, la agregación de valor, la generación de nuevas actividades, difícilmente vamos a mover la aguja en diversificación. Es verdad, es verdad. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo quiero brincar a Martín y te voy a preguntar una cosa que no te había dicho que te iba a preguntar. Para que no crean que todo está tan libreteado. Una parte de los mails que le llegan a uno de Martín cuando uno está en el chat de él es que él le termina mostrando con optimismo casi siempre oportunidades. Y entonces el sábado en la mañana te levantas y te llega un mail de Martín Gustavo Ibarra y te dice, aquí está la gran oportunidad, Bruce, aprendamos de esto y no sé qué. ¿Cuántas veces habrá pasado eso que me lo han mandado? ¿Crees tú? Muchas, ¿no? Quisiera que dentro de los que hemos visto últimamente y hemos comentado y lo hemos hablado porque hemos tenido reuniones y demás, me gustaría que nos hablaras del ejemplo mexicano que conoces también, Martín. Aprovechemos para contárselo como a todo el mundo y las cosas valiosas que tú crees que nos pudieran enseñar a nosotros y nos pudieran dar experiencias interesantes que además están dando resultados interesantísimos hoy en día. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? Sí, Bruce, tú tienes razón. Mientras unos lloran, otros hacen o hacemos pañuelos. Exacto. Yo creo que hay que portarlos, ¿verdad? Hay que ponerle positivismo. Y yo creo que Colombia es un país maravilloso. O sea, sí. Antes de contestar tu pregunta, Colombia exporta 57.000 millones y si nos conformáramos con el miserable per cápita mundial deberíamos exportar 150.000. La pregunta es, ¿esos 90.000 millones en qué deberían ser? ¿Y para qué somos buenos los colombianos dentro de esta nueva reglobalización? En donde se están alineando los astros no solamente para Colombia, para América Latina, y el primer país en entender la red y captar esas oportunidades fue México. México hoy exporta 550.000 millones de dólares, está casi en $4.000 por habitante. ¿Y qué hizo? Cambió el chip. Yo me acuerdo cuando estaba de asesor coordinador en la creación del Ministerio de Comercio Exterior, con Marta Lucía Ramírez, hace 30 años. Le pedimos una cita a Salinas de Gortari, que en ese momento era el presidente de México. 2 horas en puertas cerradas. Me dijo, el NAFTA es la excusa que yo tengo para cambiar mi país. En ese momento el 70% de sus exportaciones eran petróleo, igual
que hoy en día los mineroenergéticos para Colombia, que son el 50 y 60%. ¿Cambió el país cómo? Entendiendo para qué podían ser buenos los mexicanos. Y fortalecieron, dentro de ese cambio de chip, se crearon la zona franca de la frontera, que es la zona franca más grande de América Latina, tiene 3.300 kilómetros de ancho, la frontera por 50, son 150.000, 165.000 kilómetros, que es un 20% más que la costa caribe colombiana. Tienen 2.800 empresas maquiladoras bajo un programa que son las zonas francas nuestras, que ya se llaman IMEX, que generan 3 millones de empleos directos y sobre todo han sembrado nuevos clústeres. Lo que hizo en Costa Rica CINDE, que le cambió la historia al país con el presidente Figueros, lo han hecho los mexicanos con 10 sectores nuevos. Son el mayor productor mundial de televisores de pantalla plana, son el quinto productor de automóviles del mundo, están empezando a fabricar vehículos eléctricos, son también grandes productores de medical devices compitiendo con Costa Rica. Y cuando uno ve cada 2 o 3 años aparece un sector en lo que no existía. Y un señor, gran amigo mío que ya murió, don Jaime Bermúdez, fue el que se inventó las maquilas en México, el que cambió el chip a los mexicanos. Y adaptó el modelo de subcontratación Japón-Corea a México-Estados Unidos, de tal manera que ese señor se le ve un gran monumento en México a eso, ha hecho de que más de la mitad de las exportaciones de América Latina las haga un solo país, que es México. Y ahorita, por ejemplo, que estuvimos contigo en la Alianza del Pacífico, que nos encontramos allá al viceministro y al ministro, veíamos cómo ya tienen 20.000 empresas mexicanas exportando por comercio electrónico transfronterizo, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas a través de una alianza con Google, porque el comercio electrónico es la primera vez en que un pequeño y mediano empresario le puede llegar directamente a su cliente del exterior a través de una página de comercio electrónico y una empresa de aeroexpresos. Entonces ellos han popularizado también, tienen 40.000 exportadores, nosotros tenemos 10.000. Entonces, es mucho lo que nosotros podemos aprenderle de los mexicanos. Pero volviendo a lo de las ascas, yo tuve la oportunidad de estar en una reunión con el viceministro y el ministro sobre las ascas, y le decía al ministro, ¿por qué no nos inventamos las ascas francas? Que es poner a las zonas francas a hacer el vínculo con la economía popular. Y las ascas francas sirven para importar colectivamente lo que un sector específico de economía popular necesita. En una encuesta que hizo Acopi unos años, dijo solamente el 13% de las pequeñas y medianas empresas exportan, pero solamente el 15% importan. O sea, le compran a la China. Entonces, estamos trabajando con 3 zonas francas. Sí. Zona franca de Bogotá, zona franca Parque Central y el Pacífico, en experimento de hacer las 3 primeras ascas francas, no solamente para que importen bien, para armar a través de comercializadoras internacionales, aquí Nutrading, por ejemplo, que va a ser la primera comercializadora que va a llegar al $1 billón de exportaciones en Colombia. Estamos viendo a ver cómo puede diseñar productos, servilletas, manteles, en donde la economía popular, a través de una comercializadora internacional, cosas manteles que a través de los 150.000 supermercados a los cuales y tiendas que le puede llegar Nutresa en el exterior, pueden exportarse. O sea, creo que podemos ser creativos en unir esas 2 alianzas estratégicas. Bien. Quiero con Carolina hacerle una pregunta y entender de la experiencia que ellos han tenido, y me permite, eso que acabas de decir me permite como encadenar con esto, hilar con esto. Parte de lo que siempre es más importante, digamos, cuando uno logra hacer un desarrollo importante, productivo, industrial, son los encadenamientos. Y es la capacidad que uno tiene de jalar a otra gente, de decirle a otra gente, venga y me provee, venga y me da, venga y yo le exporto un pedazo de mi producto hecho por usted. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en ello y cómo lo han logrado? Porque han tenido, yo creo que una experiencia muy exitosa en empezar a hacer que no sea solamente la empresa exportadora la que termine siendo parte como del ejercicio exitoso, sino que hay otros eslabones de la cadena que realmente terminan siendo parte del valor que uno termina llevando en el mercado internacional. Cuéntanos de esa experiencia un poco. Claro.
En ese aspecto, nosotros, bueno, en Costa Rica se trabaja lo que le llaman con una trilogía, que es el Ministerio de Comercio Exterior, que obviamente es el ente encargado de la política comercial del país. Está Procomer, que es la entidad que se encarga de la promoción de exportaciones, y está CINDE, ¿verdad?, en todo lo que tiene que ver con esa área para atracción de inversión. ¿Qué ha pasado? Que las empresas de zona franca en Costa Rica pagan un canon, ¿verdad?, para estar bajo el régimen, y ese canon que se paga se utiliza para hacer que las empresas nacionales se vuelvan más competitivas y se puedan encadenar en las cadenas globales de valor. Entonces, estas mismas empresas que se atraen, que vienen a zonas francas, son las que están hoy en día apoyando a que las empresas más pequeñas suban la barra y logren insertarse en las cadenas globales. ¿Y cómo es el mecanismo? El mecanismo es por medio de Procomer. Sí. Procomer se encarga de identificarlas, se encarga de hacerles una evaluación de dónde están hoy, y para eso necesitan a las empresas también, porque las empresas son las que le dicen: yo necesito que usted tenga X, Y, Z certificación, procesos, y de ahí Procomer les ayuda a que logren llegar a ese nivel que necesitan para poderse. ¿Y hay entrenamiento, hay transferencia Hay tecnológica? entrenamiento, transferencia, inclusive si no me recuerdo, en unos 2 meses vamos a tener un evento que se llama Encadenados, que es específicamente para eso, donde se llaman las empresas multinacionales de zona franca para que vengan y hagan negocios con las empresas locales del país. Bueno, se parece en parte a lo que estás diciendo, lo acaba de mencionar Martín Gustavo, ¿no? Sí, bueno. Vice, una pregunta para usted, que además es una pregunta que me han hecho varios de los que están sentados allí, que se refiere a los planes de internacionalización de las zonas francas. Pues digamos, se dio la discusión el año pasado y al fin quedamos en que lo que íbamos a hacer es un gran esfuerzo conjunto para tratar de que efectivamente cada vez las zonas francas puedan exportar más, y hay una, digamos, y hay una reglamentación que el gobierno nacional produce. ¿Cómo va eso? ¿Qué parte le podemos dar, digamos, a los usuarios de zonas francas y de las zonas francas que están presentes aquí? Bien, vamos a ver. Lo primero en lo que debo insistir, que ya lo dije, pero es importante volverlo a mencionar, es que el régimen de zonas francas permanece, no ha cambiado. Y ojalá esa discusión no la estemos dando tan a menudo, ¿no? Este año pasó una cosa, el año pasado tuvimos una discusión grande, Sí, ¿no? yo sé, Y eso no es bueno, ¿no? Genera incertidumbre, digamos, Sí, exactamente, por lo menos. tremendo. Entonces, el régimen es el mismo, las condiciones son las que ustedes conocen. Lo que cambia, ya lo dije, pero insisto, es el régimen tributario, ese diferencial del 20 y el 35. La reforma tributaria dice exactamente lo que dice, si exportas tendrás un beneficio de pagar renta por el 20%, y si vendes al territorio nacional pagarás el 35%. La reglamentación que nosotros estamos expidiendo no puede ir más allá de aquello que establece la ley. Punto. No podemos ponernos creativos. Ahora bien, la ley sí establece que el gobierno va a reglamentar unos planes de internacionalización. Esos planes de internacionalización ya tenemos un antecedente. En Colombia ya había una norma muy general de planes de internacionalización. Preséntame tu plan de internacionalización y me muestras cómo vas a ser competitivo, productivo y tal. Muy general, muy ambiguo, que realmente, debamos decirlo con franqueza, no generó que la aguja se moviera. Lo que queremos hacer es incluir en la reglamentación algo un poquito más motivante para que, en efecto, las zonas francas se estimulen y piensen en su plan de internacionalización. Pero son las zonas francas, y eso quiero ser claro, los que definen sus planes. Difícilmente el gobierno puede ir más allá de la norma y de la ley como está concebida. En otras palabras, el incentivo a exportar está creado mediante la ley, mediante el artículo 11 de la reforma tributaria. Ese es el incentivo. ¿Quieres, como zona o como usuario de zona franca, aplicar el incentivo? Tienes que hacer tu plan de internacionalización. Hazlo como consideres que debes y puedes cumplirlo. ¿Soy claro? En otras palabras, si un
Si una zona franca considera que puede aumentar sus exportaciones del 2 al 15% en los próximos 10 años, pues bueno, perfecto. Sí. Pero obviamente sobre ese 15% tendrá la oportunidad que exporta de pagar 20%, sobre el restante que vende al territorio aduanero nacional, pues pagará el 35%. Entonces, el espíritu es no ir más allá de lo que establece la reforma tributaria 1, porque la reforma es clara y crea el incentivo, y incentivar o motivar a que los usuarios diseñen y presenten, de acuerdo con sus propias capacidades y sus planes de negocio, sus propios planes de internacionalización. ¿Y cuándo sale la reglamentación esta? Estamos trabajando en la reglamentación y esperamos expedirla en los próximos días. No puedo fijar una fecha, pero será muy pronto y como siempre la publicaremos en nuestra página web para que sea debidamente comentada por los usuarios. Ahora, nosotros hemos recibido, muchas gracias de antemano, comentarios de la Cámara de Zonas Francas, sí, de diferentes usuarios que hemos incorporado en la medida de lo posible dentro de ese proceso de reglamentación. Pero como corresponde, lo emitiremos en unos días, lo publicaremos en nuestra página web, recibiremos nuevos comentarios a esa versión que por supuesto consideraremos para la expedición de la reglamentación correspondiente. Pero quiero insistir, no podemos ir más de lo que la ley establece y los planes de internalización lo que buscan es generar esa motivación adicional que ya está en la reforma tributaria por el tema de la renta diferencial, pero que las zonas los usuarios tengan la oportunidad de generar sus propios planes de internacionalización para mutua conveniencia. El incentivo ya está creado. Martín, por favor. Bruce, muy importante esta magnífica oportunidad que hay de reglamentación de reforma tributaria para contemplar algunos fenómenos que todavía no están en la ley. Por ejemplo, que la venta de un bien de un usuario industrial a un plan vallejista que efectivamente lo exporta se cuente como una exportación, precisamente por los encadenamientos que Carolina estaba diciendo. Por ejemplo, que se permita que la venta de un usuario de zona franca a una comercializadora internacional sea posible. Hoy no lo es por un concepto antiguo de la DIAN. Sí. Con esta comercializadora de Nutrading que quiere adoptar que parte de esos 250 exportadores de zonas francas le vendan a esa comercializadora, no se puede porque hay un concepto que dice que tocaría nacionalizar primero el bien para después exportar, lo cual es absolutamente ilógico. Elementos como ese van a ser posibles porque hoy en día, por ejemplo, un usuario de zona franca no le puede entregar a Amazon en consignación sus productos para que lo vendan al exterior porque hay otro concepto de la DIAN que prohíbe la venta en consignación de bienes de zona franca porque se considera que está ejerciendo su objeto social fuera de la cerca de la zona franca. O sea, estamos con unos conceptos de pedales en el siglo XXI. Y así no puede el gobierno hacer que los usuarios de zona franca exporten o que las zonas francas sean palanca de internacionalización. Vimos ahorita, por ejemplo, en Dubái cómo el Reino Unido con el Brexit está creando 12 nuevas zonas francas en los puertos más estratégicos. El Reino Unido que se inventó la globalización con Adam Smith hace 250 años. Entonces, yo creo que ese diálogo público-privado, o sea, el viceministro tiene una oportunidad de oro para lucirse con los planes de internacionalización y para hacer que la zona franca realmente ayuden a enchuflar a Colombia con el comercio internacional, pero necesitamos armonizar y poder competir. Esta semana se conoció un reporte maravilloso que hizo la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos en que evaluaron las zonas francas de Estados Unidos, de México y de Canadá. Y el resultado es que no puede ser mejor, es que era un instrumento fundamental para el reshoring, el friendshoring, y no solamente, o sea, gran parte de la inversión que está llegando por el nearshoring no solamente está llegando a América Latina, también está llegando a los propios Estados Unidos de América. Y el papel de las zonas francas en retener inversiones y la logística, la reducción de los costos de logística que tú mencionabas de manera tan precisa en tu presentación, está siendo el elemento que más está creciendo la Foreign Trade Zones de los Estados Unidos. O sea, viceministro, usted tiene el mundo en sus manos, una oportunidad de lujo para pasar a la historia con esa reglamentación, pero necesitamos, yo creo que un gran diálogo para lograr que el objetivo que todos queremos de Colombia se convierta en un gran exportador en América Latina, realidad.
Sí, así es. Así. Yo te iba a preguntar, Ibero, pero me imagino que parte de esto está incluido dentro de esa respuesta que das. ¿Cuáles son los 3 sueños que uno tendría, digamos, alrededor de las zonas francas y uno que se puede imaginar realmente como las cosas más así en el imaginario y en el imaginario más ambicioso que uno diría, las zonas francas lo que requerirían serían estas 3 cositas? Bruce, soñar despierto es gratis. A ver, vamos a soñar. Lo primero, y eso lo hemos hablado con ProColombia, aquí está la doctora Juliana, es que el gobierno pudiera poner al servicio de grandes anclas terrenos del Estado, de departamentos, de municipios. Es decir, BYD, la gran empresa china de vehículos, necesita 200 hectáreas para hacer en América Latina su gran planta. Bueno, uno se empina en Buenaventura y mira a China al otro lado. Esa es primera cosa. Primer sueño. Segundo, que toda la promoción de la inversión extranjera esté relacionada con los nuevos negocios de Colombia. ¿Cuáles son las 5 nuevas apuestas? Y que las zonas francas pudieran tener delegados de ellos en las oficinas de ProColombia en el exterior. Cojamos vehículos eléctricos. ¿Cuál es el mejor técnico internacional? No necesariamente colombiano. En vehículos eléctricos vamos a colocar una oficina de China o en la oficina de Estados Unidos y amigo del señor Bezos. O baterías eléctricas. ¿Por qué la fábrica de baterías eléctricas en otros países y no en Colombia? Lo tercero, definitivamente el fortalecimiento político de los mecanismos de comercio exterior zona francas dentro del alto gobierno. Ahorita me tocó ser el conferencista en la reunión ministerial en Dubái, fueron 18 ministros de comercio exterior. Yo decía, si ustedes no logran incrustar las zonas francas en los discursos del presidente, del ministro, del rey, del sheik, el mecanismo no funciona. Si no le damos el nivel político que requiere el mecanismo, nació muerto. Sí. Entonces, eso necesitamos subrayar la importancia política. No puede ser que cuando hay 11.000 exportadores en Colombia solamente haya 500 planbayojistas y 250 empresas que exporten a través de zona franca. ¿Y el resto qué? Sí. Están presentándote a la maratón. Con Bruce fuimos maratonistas y nos encontramos varias veces en el partidor. Pero cuando uno va a la maratón… No en la meta él llegaba mucho antes que yo. En el partidor sí. Cuando uno está en el partidor con una bola de plomo en el pie, no puede competir. Y hoy estamos con muchas bolas de plomo en Colombia y tenemos que ponernos de acuerdo en este diálogo público-privado que se está realizando en este momento aquí con el apoyo del viceministro de cómo Colombia puede ser uno de los mejores países de América Latina, siguiendo el ejemplo de Costa Rica, siguiendo el ejemplo de República Dominicana y de México que hemos comentado anteriormente. Agroindustria. Con la anterior viceministra de Comercio, hoy viceministra de Hacienda, tuvimos unos muy interesantes diálogos, como mientras América Latina exporta $500 en agroindustria por habitante, 1.000 Costa Rica, Colombia está en 146. Nosotros podemos alimentar a buena parte del mundo. Sí, así es. Carolina, para terminar, me gustaría tratar de extraer de ti, digamos, como las mejores enseñanzas, como las mejores ideas, que nos dejaras 3 ideas en un momento dado, que nos dijeras, hagan esto, este es el futuro. Inclusive, no lo hemos logrado en Costa Rica, pero soñaríamos que eso sucediera. Y te quería preguntar también un poco cómo estás viendo las zonas francas, digamos, alrededor de esta idea del impuesto global que eventualmente está promoviendo la OECD y qué impacto puede tener sobre el tema de zonas francas. Pero déjanos algunas ideas sugerentes, algunas cosas que nos dejen entusiasmados del estilo de lo que mencionaba Martín Gustavo, que entre otras cosas, repito, ustedes han tenido un muy buen ejercicio. El ejercicio de República Dominicana también lo hemos venido estudiando muy de cerca, nos hemos encontrado con cosas muy entusiasmantes. Déjanos algunas ideas sobre cosas que uno pudiera hacer en este momento alrededor del desarrollo del sector. Bueno, de mi parte creo que Colombia tiene un potencial enorme en zonas francas, es un país que tiene mucha manufactura para su propio país, por lo cual todo eso se puede potenciar, o sea, realmente es un país muy grande que tiene mucha agricultura, tiene toda la parte de acero, que siento yo que, como comentaba don Martín, o sea, eso lo que hay que hacer es tomar esas industrias, tener un diálogo con la empresa privada, con la parte pública y entender todas esas fortalezas que se tienen, cómo se le agrega valor, cómo se potencian para que no se queden solamente en exportar el acero, ¿verdad? La transformación de esas materias primas son las que realmente enriquecen a un país.
No es lo mismo vender banano que vender puré de banano o que ya vender un queque de banano. Definitivamente se queda más dinero en el país vendiendo el queque de banano que vender solo el banano. Se generan más empleos. Entonces siento yo que una de las cosas importantísimas es ver cómo se transforma la economía para que siempre se le agregue valor a todo lo que se exporta, no es solo exportar por exportar, sino agregarle valor. Por ejemplo, algo muy sencillo, en Costa Rica empezamos en servicios con call centers, ¿verdad? Centros de llamadas. Hoy en día tenemos centros de ingeniería, hoy en día tenemos investigación y desarrollo, y eso se ha ido transformando, eso no toma un día. Eso se va trabajando con las mismas empresas que vienen al país y se habla con ellas y cuál es lo próximo que usted se puede traer. Entonces, no es solamente traer inversión nueva, pero lo que hay hoy, cómo lo transformamos y le agregamos valor. Yo siento que eso es algo muy importante que se pueden llevar. Súper. Ya para terminar entonces, Vice, te voy a dar la última intervención a ti. Diciéndote o pidiéndote que le mandes un mensaje a este grupo, este grupo que es un grupo de gente comprometida, que está en Colombia, que ha decidido que este tiene que ser el destino de su inversión, que siempre ha dicho lo único que queremos es producir más, lo único que queremos es generar más empleo, lo único que queremos es generar más riqueza, lo único que queremos es trabajar conjuntamente y armoniosamente con el gobierno, que ha estado nervioso por unos meses. Y yo creo que tenemos la tarea todos nosotros de bajarle a ese grado de nerviosismo, porque si no estamos perdiendo mínimo tiempo para poder desarrollarnos más. Quisiera como darte la oportunidad de poder mandarle ese mensaje a este grupo comprometido, pero inquieto, digamos, en este momento de la historia, y que yo estoy seguro que si uno logra generar tranquilidad, potencia muchas cosas muy virtuosas. Por favor. Gracias, Bruce. Yo quiero señalar 2 puntos. Uno, la normativa, ya lo dije, no ha cambiado en términos de zonas francas. Ha generado incertidumbre la modificación de la reforma tributaria y eso es natural. Es apenas obvio, considerando por supuesto que el regreso de las exportaciones de zonas de la producción de las zonas francas viene al territorio aduanero nacional y no se exporta. ¿Sí? Entonces es natural que la mayoría de los usuarios tengan alguna incertidumbre con respecto a la reglamentación. Entonces yo quiero explicar de manera muy clara y transparente por qué nos ha tomado un poco más de tiempo diseñar esta reglamentación. Nos ha tomado tiempo por las siguientes razones. Primero, ya lo dije, pero quiero ser enfático, no podemos ir más allá de lo que reglamenta la ley de reforma tributaria. 1. 2. Que queremos generar en esa normatividad una reglamentación que estimule a los usuarios a generar ese plan de internacionalización, que no sea una camisa de fuerza, que sea un esfuerzo que los usuarios de zona franca, de bienes y de servicios generen a motu propio para proyectarse hacia los mercados externos. Por esa razón tenemos que ser muy delicados y muy precisos en el diseño de esa norma. Ahí es donde está el mayor valor agregado y en otro, que ya me señaló Martín Gustavo. Hoy, con la tarifa plana del 20%, pues es indiferente para los usuarios de zona franca el hecho de ser exportación directa o indirecta. Me explico. Si yo soy un usuario de zona franca y Martín Gustavo es un exportador, pues yo le vendo mi materia prima a Martín Gustavo la transforma, la exporta, él paga 20 de renta y yo también. Pero en la nueva reglamentación ocurre que si yo le vendo mi materia prima a Martín Gustavo y Martín Gustavo exporta, Martín Gustavo va a pagar 20 y yo voy a pagar 35. Yo, que soy un exportador indirecto, porque yo no estoy exportando de manera directa. Hoy, el estatuto aduanero entiende que esa venta final es simplemente una importación y no existe el mecanismo de trazabilidad directa. ¿Me hago entender? Para que yo pueda, como exportador indirecto, acogerme al beneficio, que tengo el derecho, pero no estoy exportando de manera directa, estoy exportando vía Martín Gustavo.
Entonces, eso implica un diseño normativo preciso que implica, tú ya lo señalaste, modificaciones eventualmente y retoques a nuestras normas aduaneras. Estoy sobresimplificándolo, pero tiene muchas aristas. Eso nos toma tiempo. Entonces, cuando lo expidamos, quiero que lo entiendan como una norma que, y cuando ustedes tengan la oportunidad de verlo, por supuesto que van a tener la oportunidad de ver y comentar y enriquecer, porque es muy importante para nuestra actividad tener el punto de vista de los usuarios y de los operadores, de quienes viven la realidad de las zonas francas en carne y hueso. Nosotros regulamos, legislamos, hacemos el diseño de la política, pero no somos infalibles. Y por esa razón, cuando salga, lo que más vamos a esperar serán los comentarios del sector privado. Ya los hemos recogido, ya los hemos observado. Entonces quiero darles parte de tranquilidad en el sentido de que no va a ser una normativa expedida por el gobierno de manera inconsulta. Por el contrario, nos interesan los comentarios, nos enriquecen los comentarios y es una oportunidad en efecto para tener una buena reglamentación de un nuevo instrumento que funcione con la lógica de los programas de gobierno, y es estímulo a la producción, atracción de inversión extranjera y, por supuesto, orientación de las zonas francas hacia la exportación. Bueno, pues muy bien. Nos genera ilusión además, yo creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, nos genera ilusión la forma como usted se aproxima al tema de las zonas francas, en el sentido de que efectivamente es un instrumento que queremos, es un instrumento en el cual creemos, es un instrumento que queremos se convierta justamente en una herramienta para aumentar la internacionalización de Colombia, para que podamos exportar más. Ese tipo de mensajes los necesitamos, los valoramos, por lo que decía justamente al principio de la conversación. Yo quiero pedirle a ustedes que le den un aplauso grande a estos tres panelistas y les agradezco mucho a ustedes tres por haber estado aquí el día de hoy. Muchas gracias.